Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Les saluda Diego Almanza en nombre de Gestión Deportiva PUC. Les doy la más cordial bienvenida a esta charla en el marco de la sexta edición del programa de especialización en marketing y patrocinio deportivo. En este caso tenemos una charla relacionada a cómo crear, cómo desarrollar productos y o servicios deportivos, ¿no? Se pueden crear muchos productos, muchas soluciones hacia lo que son deseos y necesidades de nuestro público objetivo. Una de ellas, en este caso, lo que vamos a ver es el player care. Vamos a entender qué es el player care, cómo nació esta idea, cómo se transformó en un servicio y cómo actualmente se está ofreciendo, en este caso, en la empresa que tiene nuestro ponente el día de hoy, a clubes de fútbol profesional en España y también algunos casos en Perú. Así que tomémoslo como un caso interesante como para ver aprendizajes sobre cómo crear productos deportivos. Así que vamos con José Martín Albayón, el ponente del día de hoy. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Espero que me escuches bien y ahí el público te está esperando para que puedas dar tu charla. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Al menos yo sí te escucho bien. No sé si el público me puede decir si escuchamos bien a John. ¿Se escucha bien, no? Perfecto. Perfecto. Adelante, John. José. Pues nada, Diego, voy a compartir pantalla y voy a comenzar con esta charla. Básicamente es como lo decías, ¿no? Explicarles un poco mi experiencia en lo que es Player Care, cómo he migrado un poco del servicio que he dado ya desde hace 10 años y cómo transformarlo esto en un producto dentro de la industria deportiva, qué solución aporta, qué valor le da a la industria, en particular al fútbol. Y qué pasos he seguido, ¿no? Para llevarlo del servicio que estaba dando y transformarlo en un software y cómo este software está permitiéndome poder introducir todas estas herramientas que he ido obteniendo a lo largo de los 10 últimos años que he estado trabajando en altas soluciones. Así que nada, voy a pasar a compartir pantalla. Ujú. A ver, confirma si es que se puede compartir la pantalla. Creo que sí, ya te di la opción. Perfecto. A ver, solo puedo ver la parte superior de tu pantalla. No sé si es que es solo en mi caso A o ver, si también los demás pueden ver, o quizás los demás sí pueden ver la pantalla de John completa. A ver si me pueden confirmar en el chat. voy a intentarlo nuevamente. Ok, ok. Yo creo que ahora sí, ¿verdad? Perfecto, ahora sí, se ve perfecto. Perfecto, pues nada, Diego, entonces comenzaré con esta charla en el programa de especialización de marketing y patrocinio deportivo y lo que hacíamos, ¿no? Cómo crear productos deportivos, servicios de player care en el fútbol profesional. Mi agencia es Altas Soluciones. Yo soy José Martín Alba, especialista en marketing y gestión deportiva. Hace 10 años fundé Altas Soluciones, una empresa hoy en día con sede en Barcelona, pero yo inicio en Lima, que está enfocada en el player care y en el desarrollo de soluciones tecnológicas como el TSJ. El TSJ es el Team Season Journey. Es un software básicamente para centralizar la operativa de un club de fútbol. Le pongo Team Season Journey utilizando un poco el término de Customer Journey, porque lo que hacemos en este software es acompañar a la plantilla deportiva a lo largo de la temporada. Además de Altas Soluciones, también aquí en España trabajo en Ironman Group, coordinando eventos internacionales en lo que es España, Italia y Andorra. Un poco mi formación, ahora mismo estoy como Business Research en la Universidad de Barcelona, tengo un máster en la Universidad Autónoma en Gestión Deportiva con la Johan Cruyff y también he hecho un máster en Marketing Management en el sitio aquí en Barcelona. Entonces, este grupo de conocimientos que he ido adquiriendo en los últimos años me han permitido, con la pasión que de repente nos acompaña a nosotros, el trabajar dentro de la industria deportiva, crear un producto que pueda básicamente solucionar algún problema que pueda identificar yo en la industria deportiva, en particular en la industria del fútbol. Football Player Care Management, como les decía, ¿no? En este taller vamos a analizar el caso de TSJ, es el software creado por las soluciones,
para profesionalizar la gestión logística y la operativa de los clubes. A partir del desarrollo exploraremos cómo transformar la necesidad real de un producto en la industria deportiva. Ese es un poco el gráfico de lo que cuando comencé a trabajar el TSJ buscaba, ¿no? Un poco la idea inicial. Yo quería hacer una alta del futbolista, una pretemporada, temporada y vinculación y cómo ir organizando diferentes elementos e introducirlo dentro de un sistema, dentro de un software. En la agenda, lo que vamos a ver el día de hoy rápidamente, vamos a ver por qué productos dentro de la industria deportiva. El caso práctico les voy a mostrar básicamente cómo he ido desarrollando ese producto con dos casos realmente, con el Girona y con el Alavés, dos equipos de primera división de España, y cuáles son los elementos claves de desarrollo, ¿no? Cómo esta primera fase, porque este software tenemos un año de estar desarrollándolo, cómo me ha llevado a tener eh, un conocimiento de cuáles han sido los elementos claves en este desarrollo para poder ser transferido a ustedes y ustedes lo puedan aplicar no solamente para el fútbol, sino para cualquier tipo de deporte y entender esto como un ecosistema, ¿no? Y cómo trabajar dentro del ecosistema y poder encontrar estos espacios que nos ayuden a permitirnos crear algún tipo de producto, algún tipo de negocio y cómo ir esto llevándolo de la mano con la innovación. Cuando hablamos de por qué hablar de productos deportivos en la industria deportiva, es porque no gira nada más alrededor de la competencia. Nosotros estamos buscando experiencias, procesos, tecnologías, soluciones. Es aquí cuando yo buscaba, si estamos dentro de la industria deportiva, es no solamente tener un equipo de fútbol o de repente o ser deportista o tener un equipo de vóley o tener un equipo de natación o hacer eventos deportivos, que es básicamente la competencia, sino cómo podemos además dentro de la industria crear experiencias, procesos, tecnologías. Entonces, entender para poder encontrar algún espacio de desarrollo dentro de experiencias, procesos y tecnologías, soluciones, es desarrollar un producto deportivo. eh, Hay que entender cuál es una necesidad real del sector, o sea, dónde nosotros podríamos introducir algún tipo de experiencia, algún tipo de procesos o tecnologías, entendiendo cuál es una necesidad real, ¿no? Y para poder entender las necesidades reales, hay que entender lo que le decía en un inicio, el ecosistema completo del deporte en sí, ¿no? Yo le llamo, o se llaman estos como los stakeholders, cuáles son los players que van a participar dentro de este ecosistema, básicamente los jugadores, los clubes, los sponsors, los hinchas, y a través de ellos poder encontrar espacios donde nosotros podamos introducir algún tipo de nuevas soluciones, nuevos procesos, nuevas experiencias. En el TCJ, por ejemplo, esto surge desde la necesidad de detectar que hay una necesidad de los clubes para poder centralizar sus operaciones. Porque realmente, cuando hablamos de player care, entendemos que un futbolista puede llegar a un nuevo club, a una nueva liga, y que se le da todo el soporte de acuerdo a tener un buen contrato, tener un buen salario, pero no está estipulado de cómo se va a adaptar o cómo el futbolista va a tener una rápida adaptación en el nuevo club, en la nueva liga. Es ahí que Player Care, que ya estaba desarrollándose en altas soluciones, dice, oye, este trabajo lo puede generar internamente el club, pero para que el club lo pueda desarrollar desde dentro, no tiene que hacerlo necesariamente por la voluntad o por un esfuerzo individual de los asistentes o las personas que están alrededor de un club de fútbol que siempre quieren ayudar de buena voluntad, sino cómo desarrollarles una herramienta que les permita a ellos poder centralizar todas sus operaciones. Entonces, del servicio al producto, nosotros estábamos buscando, ya que nosotros en Altas Soluciones damos un servicio de soporte al deportista, donde el deportista le podamos conseguir una vivienda en un nuevo país, donde le podamos hacer todo el trámite administrativo, todo el tema de visados, todos los permisos que pueda necesitar él y su familia para poder, por ejemplo, viajar de Perú a Europa.
cómo el club de alguna u otra manera puede mantener toda esta información y profesionalizarlo y hacerlo más eficiente, para que esto no se vayan en notas de Excel, para que esto no se vaya en WhatsApp, sino verlo de una manera eficiente donde podamos centralizar todos estos roles. Y además, nuestra experiencia nos llevaba a que un club de fútbol, además de tener el tema de la integración del futbolista, hay una área, por ejemplo, que son los que reciben el día a día del futbolista, cómo gestionan algún tipo de viajes, logísticas, el día de partido, las concentraciones, la relación con los jugadores, con el staff, todas estas gestiones que se hacen en el día a día no están profesionalizadas. Si bien cuando nosotros hablamos un poco de fútbol, vemos cómo la tecnología ha ingresado a ver lo que es data science, por ejemplo, ver muchos datos de futbolistas y cómo contratar mejor, y toda la tecnología pasa por este lado, cuando ya se contrata a un futbolista, cómo creamos bienestar en la plantilla y en el nuevo contratado, con el nuevo futbolista que llega al club, esto no está desarrollado. Es algo que nosotros en Altas Soluciones estábamos observando cuando veníamos trabajando con los clubes. Entonces, para poder diseñar el producto, nosotros primero tendríamos que mapear los procesos reales del club. Oye, ¿se está haciendo esto de qué manera? ¿Profesional o se está haciendo en el día a día un poco con la voluntad del staff? ¿No? Identificar tareas críticas y repetitivas. ¿Cómo vamos a diseñar juntos perfiles dentro del día a día del trabajo, del entrenamiento, ¿no? Oye, ¿cuál es la persona de logística que se encarga de poder llevar los uniformes al campo? Es una actividad repetitiva, ¿quién lo hace? O sea, entender un poco el funcionamiento operativo y logístico del día a día de una plantilla deportiva y después validar estas herramientas. Para nosotros poder sacar adelante esto, teníamos que preparar una presentación, una metodología y buscar clubes que nos puedan aceptar, digamos, hacer esta investigación, eh, que nos puedan ayudar a hacer este mapeo de procesos y nosotros poder validar si nuestra idea estaba correcta. Es por eso de que nosotros teníamos primero una validación con clubes, donde nuestros objetivos de validación era identificar mejoras funcionales a partir de un feedback real, ¿no? Operativo real. Nosotros teníamos este objetivo y este reto grande de poder encontrar dentro de un club profesional una persona a la que nosotros podamos ayudar. O sea, nuestro sistema, nuestra solución, ¿a quién va a ayudar? Teníamos que identificar quién era la persona dentro del club a la que queríamos ayudar. Podríamos ayudar, aquí pongo un ejemplo, dentro de un club deportivo, nosotros tenemos un producto que queremos desarrollar en finanzas, por ejemplo. Entonces, encontrar dentro de un club deportivo el área de finanzas, el área de contabilidad, que nosotros entendemos que puede tener una necesidad, un control, o le podamos dar una solución porque nosotros manejamos esta tecnología, y buscar a esta persona y ofrecerle ayuda. Y para ofrecerle ayuda nosotros tenemos que entender cuáles son sus problemas. Era un poco la dinámica que nosotros estábamos buscando. Encontrar a la persona dentro de un club de fútbol que nuestra idea de producto, en ese momento era una idea básicamente, cómo lo podía ayudar, ¿no? Confirmar si el uso de nuestro software, el uso de nuestro desarrollo tecnológico podría reducir errores, optimizar tiempos y la mejora de la comunicación dentro de un club, porque claramente nosotros podemos entender que la gente de utilería, de repente, que está en el vestuario, que está en el camerín, no tiene de repente la misma facilidad de que la gente de comunicaciones, de marketing, de planeamiento, para poderse comunicar a través de distintas herramientas dentro de un club de fútbol o manejar las herramientas de Excel de repente. Entonces entendíamos que un perfil más operativo le iba a costar la comunicación con otras áreas, y esto hace de repente que la información entre áreas se vuelva un poco más lenta, más compleja. Y esto tiene como finalidad de que la plantilla deportiva a veces tiene algún tipo de contratiempos. Estos contratiempos hacen de que el futbolista, en algunos casos, no pueda recibir la información necesaria,
y sobre todo cuando estás en un país distinto al tuyo, en tus primeros meses de integración, no recibir una información clara, una información a tiempo, podría generar algún tipo de incomodidad o algún tipo de insatisfacción, lo que produce que tu bienestar dentro del club sea menor, y al tener un futbolista o una plantilla con poco bienestar, el rendimiento podía reducir. Esto era un poco la tesis que nosotros teníamos, y de aquí buscábamos dentro de un club personas que podríamos ayudar. En utilería, por ejemplo, tenemos al team manager, al delegado de equipo, o la persona o la figura del player care. Cuando hablo de player care, acá quiero mencionar que es un término que se está desarrollando últimamente, porque lo que busca el player care es que el futbolista esté, eh, digamos, conforme, que esté contento, que esté cómodo dentro del club. Es esta persona que trata de que tenga todo a la mano, que su familia esté bien instalada, que podamos organizar su calendario, que podamos organizar su día a día. Y estas situaciones de que a veces futbolista con fama, o un futbolista dependiendo su relación con la prensa, su relación con el público, a veces no es tan fácil, y el player care dentro del club es la persona quien puede un poco manejar esta situación. Entonces habíamos identificado tres perfiles: el perfil del player care, el del delegado de equipo y el del team manager. Alguna de esas tres personas o figuras dentro de un club teníamos que buscar y teníamos que ofrecerle nuestra ayuda de, oye, queremos desarrollar algo para ti, ¿no? Algo que te pueda ayudar, y para eso tenemos que entender un poco cómo funciona tu operativa, cómo funciona tu día a día, para que a partir de ahí nosotros podamos levantar información y podamos crearte un sistema que te pueda ayudar. Esto era en realidad algo que yo conversaba con mi socio, y decíamos, bueno, hay que salir al mercado, hay que salir a buscar, hay que entender todos los clubes que están a nuestro alrededor, ir a buscar y tocar la puerta, porque al final cuando uno tiene una idea y quiere buscar algo así, tienes que ir a tocar la puerta, mandar muchos mails, hacer llamadas, preguntar contactos, utilizar el entorno, utilizar el ecosistema, el networking, y ver cómo puedo llegar a un club de fútbol y entrevistarme, no con el presidente del club, porque de repente es muy difícil, no con el entrenador, y no le vas a vender una solución de repente al entrenador o al director deportivo, oye, pero de repente entrar y buscar a la gente de utilería, o buscar al team manager, o buscar a la persona que está encargada de la operación, de los viajes, de las reservas de hoteles. De repente esta persona que no tiene una figura tan pública, es más fácil llegar. Esa es la teoría que teníamos, y comenzamos a buscar clubes en la Liga Española. Les voy a presentar ahora una presentación de cómo fuimos a un club, por ejemplo el Girona, qué presentación le llevamos y qué le ofrecíamos. Tenemos, por ejemplo, con el Girona. Con el Girona, al Girona vamos y le ofrecemos lo que ya teníamos en la idea, ¿no? El Team Season Journey, que es un software integral para facilitar la gestión y coordinación diaria de una plantilla deportiva, abarcando todas las actividades y los eventos que suceden dentro de una temporada deportiva. Lo que les explicábamos que el TSG permite documentar, ¿no? Gestionar de manera eficiente los viajes, hospedajes, registros de necesidades, actividades diarias de los jugadores, asegurando que cada parte de la temporada esté perfectamente planificada, ejecutada, con una visión integral. TSG optimiza los procesos administrativos, logísticos, mientras prioriza el bienestar de la plantilla deportiva. Esta última parte, priorizar el bienestar de la plantilla deportiva, digamos, es el mantra de Altas Soluciones, y por el cual TSJ nace, ¿no? Cómo nosotros podemos crear un bienestar de la plantilla deportiva. Este concepto era lo que nosotros tratábamos de vender, y que sea la introducción para que alguien dentro del club pueda, oye, a ver, de repente esta idea a nosotros nos puede servir. Es así como nosotros hablábamos de centralizar las tres funciones claves dentro de una gestión de una plantilla deportiva: el delegado de equipo, el team manager y el player care. Al combinar estos roles en una sola plataforma, buscábamos la eficiencia y la trazabilidad de los procesos internos del club, generando ahorro de tiempo a las finales, ¿no? De que la información esté clara, esté a la mano,
y que todos puedan acceder a esta información sin estar entrando a herramientas de repente o hacer preguntas por WhatsApp. Oye, ¿cuál es el calendario de patrocinios del jugador que acaba de llegar? Oye, no sabemos sus horarios, entonces tú entras a una plataforma y ahí encuentras todo. Esto era lo que nosotros tratábamos de ofrecerle al Girona en este momento. Después, nosotros teníamos el Team Season Journey, lo que les explicábamos un poco, que teníamos estos cuatro grandes bloques donde nosotros separábamos el alta del jugador, donde teníamos el alta es cuando el jugador llega y cuando lo inscribes al inicio de temporada, donde tienes toda una gestión documental. Después tienes la instalación del jugador como tal, ¿no? Que encuentre una vivienda, que llegue la familia. Luego tienes la parte de la pretemporada, donde tenías giras, amistosos, entrenamientos. Luego la parte de la temporada, donde tienes partidos de local, fecha FIFA, los partidos de visita. La desvinculación del jugador al final de la temporada, donde tienes la gestión documental también para darle de baja al futbolista que has contratado, porque ya no lo vas a tener o porque lo vas a vender. Y un acompañamiento a la salida de el terminar su contrato con el club, ¿no? Entonces, bajo eso tú tienes activación de patrocinios, organización de partidos, gestión de incidencias, trámites administrativos, crear bienestar, control de cumplimientos y normativas. Todo esto, por ejemplo, todos estos bloques nosotros les explicábamos, perdón, que era algo que nosotros podíamos solucionarle al club. Después explicarles, esto es clave al momento de desarrollar cualquier producto, entender cuál es la cadena de valor del negocio donde nosotros estamos entrando. Es importantísimo, por más que nosotros estamos yendo a darle una solución de ticketing a, a un, a un centro deportivo, nosotros, oye, yo solamente te voy a vender tickets. Yo tengo una herramienta de ticketing y te voy a ayudar a poder generar más membresías y poder digitalizar a todos tus usuarios. La solución la tenemos, pero para nosotros poder vender esa solución correctamente y que nosotros podamos tener tiempo dentro de este cliente, o sea, que al cliente lo podamos tener durante diferentes años y que nos puedan renovar, tenemos que primero entender su cadena de valor, o sea, cuáles son sus actividades de soporte, sus actividades primarias. Entonces nosotros habíamos hecho la tarea, antes de ir a hablar con el Girona, de entender cómo estaba un poco conformada su cadena de valor y confirmarla con ellos mismos y estábamos bien cuando identificábamos sus actividades de soporte y sus actividades primarias. Esto es algo, por ejemplo, que a lo largo de este curso, de esta formación que ustedes van a tener, seguramente lo van a ver, y cómo yo voy a poder identificar una cadena de valor de un negocio, donde yo pueda entender cómo está dividida la dirección deportiva, la infraestructura, los partners, cómo va en actividades primarias la gestión deportiva, la operación de partidos, las relaciones públicas y el marketing y ventas. Nosotros habíamos hecho este análisis para que cuando llegamos a la reunión a ofrecer nuestra ayuda, ellos sepan que nos habíamos enterado de cómo iba un poco el negocio y lo que la cadena de valor, cómo se iba a ver impactada en nuestro modelo, ¿no? De alta de jugador, pretemporada, temporada y desvinculación. ¿Qué le queríamos implementar? La implementación de la pretemporada. Eso fuimos a ofrecer. Oye, al Girona, te queremos ofrecer ayudarte con un MVP, con este modelo pequeño de pretemporada para testear, donde te podíamos ver el tema de la locación, la logística, la salud de bienestar, la delegación y las competiciones, ¿no? En la locación, encontrar un poco el lugar del entrenamiento, la logística, cómo se van a realizar los desplazamientos, los viajes, la salud y el bienestar, documentar todos los protocolos de emergencias, restricciones alimenticias, la delegación, quiénes van a viajar con el club durante la pretemporada y las competiciones. Hacíamos una fase de exploración, planificación, ejecución y cierre, y cómo iba a impactar esto en su negocio, que ellos entiendan cómo nosotros estábamos impactando con nuestro proceso, no en toda la estructura del club, sino en esos puntos de actividades primarias en gestión deportiva, aplicábamos entrenamientos y desarrollo, la competición, en operaciones de partidos, organización de eventos, actividades de soporte, por ejemplo, en infraestructura, en gestión de instalaciones,
y en dirección deportiva en la parte de bienestar. Por ejemplo, en contratación, en dirección deportiva nosotros no entrábamos, entonces es algo que nosotros no vamos a impactar, pero sí en el bienestar. Entonces aquí, por ejemplo, dirección deportiva diría, oye, pero si va a entrar TCJ, ellos van a tener algo que ver con quién contratamos o cómo estamos contratando, para nada, al contrario, una vez que tú ya hagas la contratación, nosotros nos vamos a encargar de gestionar el bienestar de ese nuevo futbolista contratado. Y es así como en nuestra fase de proyectos tenemos la fase uno, la fase 2, la fase 3, donde hacemos un análisis de requisitos, un diseño de interfaces y el diseño de la implementación del sistema. Y la metodología. Es interesante explicarles qué metodología tienes para poder crear un producto, ¿no? En este caso, nosotros era muy sencillo. En una metodología era conocer los stakeholders, o sea, quiénes son estas personas claves dentro del club que nos van a permitir que nuestro producto funcione, ¿no? Hacer un modelado de cómo vamos a desarrollar este flujo para entender, oye, qué pasa primero, qué pasa segundo y quiénes son las personas que están atrás de cada uno de estos procesos. Una traducción ágil para poder, ok, así se hace, ahora vamos a decirte cómo se debería hacer y identificar mejoras, ¿no? Oye, en vez de demorarte 2 días pasando la información a través de esos procesos, de repente la comunicación sería más fácil de esta manera. Es un poco la metodología que nosotros le planteamos para poder hacer este proceso. Así nosotros nos fuimos, como con el Girona, nos fuimos a 4 o 5 clubes de la Liga Española ofreciéndoles nuestro servicio, porque lo que nosotros estábamos buscando era poder tener testimonios de una persona dentro del club que nos pueda permitir que nuestra idea que estábamos nosotros estructurando tenía algún tipo de sentido. No sé si hasta ahí alguien me viene siguiendo o alguien tendría alguna pregunta. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat, pueden levantar la mano también para poder tomar la palabra. A ver si tienen por ahí algunas preguntas. Solo para darles unos segundos a ver si es que ahí tienen una pregunta, si no continuamos. Es que recordemos que luego de la charla igual va a haber una cita ronda de preguntas y respuestas. Y luego de la charla vamos a hablar sobre el programa de marketing y patrocinio deportivo. ¿Qué más comentarles? Creo que lo comenté muy rápido, ¿no? Pero esta y demás charlas ustedes se van a poder enterar porque nos siguen seguramente en nuestra cuenta de Instagram y YouTube, así que les recomiendo bastante que nos sigan ahí para que estén al tanto de todas las novedades. Adelante, José. Perfecto. Entonces, como les decía, ¿no? Esto fue un ejemplo de cómo vamos a presentar primero para buscar un club que pueda decir, ok, nos interesa tu solución y a partir de esta solución vamos a buscar cómo poder crear reuniones contigo y ver a qué podemos llegar. Buscando clubes que nos puedan ayudar, encontramos al Alavés, a un club de primera división también en España, que tenía esa necesidad, ¿no? Ellos estaban buscando cómo crear bienestar en su plantilla deportiva, para ellos era muy importante. El tema de contratación también, tenían un problema de contratación porque es difícil poder crecer los departamentos y hay una persona en el club que se encarga de hacer todas las gestiones. Entonces nosotros aquí dijimos, identificamos, oye, ya entendimos tu dolor, hemos entendido cuál es tu problema, tu área no puede crecer por un tema de presupuesto, de repente nosotros te podemos ayudar con el Team Season Journey. Aquí comenzamos con el Deportivo a la vez, que básicamente le explicamos todo lo que podíamos hacer, que es con el TCJ ayudarlo en temas logísticos, en temas de partidos, en gestión de entradas, staff, los parones de fechas FIFA, los jugadores, patrocinios y concentraciones. Explicarle nuevamente la cadena de valor, se lo explicamos, hicimos el trabajo de entender cómo estaban estructurados ellos, que básicamente los clubes de fútbol funcionan casi de la misma manera, tienen las mismas estructuras. Por eso estas formaciones y estos cursos ayudan mucho a entender cómo funciona una entidad deportiva, eh, explicarle cuáles eran las fuerzas del proyecto y la metodología. Y aquí fue ya la parte interesante que nos permitió ya desarrollar el software, ¿no? Que fue una metodología que durante 4 meses
realizamos 16 reuniones en profundidad con Luis Codina. Él es el delegado de equipo. Esta es la persona clave para el desarrollo de nuestro producto. Esta fue la persona que nos permitió a nosotros eh, enterarnos de alguna u otra manera que nuestra teoría era la correcta, que ellos tienen, que los clubes de fútbol tienen una necesidad de centralizar toda esta información para que de una forma colaborativa la etapa de Team Season Journey funcione, ¿no? Con esta retroalimentación que nos va dando el delegado de equipo, que nos va contando cuáles son sus procesos, nosotros se los modelamos, o sea, nosotros le decimos, oye, mira, de esta manera es más eficiente y de esa manera nosotros vamos desarrollando la herramienta para posteriormente podérselas entregar a ellos y que la puedan usar. Le hacemos el flujo de TCJ y comenzamos ya un poco el proceso, digamos, en la alta de jugador, ya le comenzamos a diseñar un flujo donde ellos nos explican, esto es muy amplio, se lo voy a enseñar una gráfica, lo amplio que puede llegar a ser, pero hablamos de preparar la llegada de un futbolista, realizar el examen médico, realizar la firma y el onboarding, ¿no? Cuando lo contratan, y cómo se va esto llegando a darle del alta en la liga de fútbol, gestionar los permisos de trabajo, la instalación, la relocación, la representación del jugador, la presentación del jugador a medios, ¿no? Y teníamos ya un flujo de qué pasa cuando el futbolista llega, y esto que lo tengan ellos mapeado, documentado, algo que no tenían. Luego la pretemporada, la exploración de instalaciones, o sea, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿Nos vamos a ir a otro país? ¿Nos vamos a ir a otra ciudad? Bueno, la exploración de instalaciones, la planificación de partidos de la pretemporada, con quiénes vamos a jugar los amistosos, a qué equipos vamos a elegir, la ejecución de la pretemporada per se y un cierre para poder tener este conocimiento y volverlo a usar a la siguiente temporada. La temporada como tal, la planificación, la gestión de la semana y la competencia, gestionar reservas el día para los días de partido, cuando tienen que viajar a otra ciudad, ejecutar el partido, ejecutar los patrocinios, el parón FIFA y la gestión documental de toda la temporada en sí. También era un flujo que le diseñamos y cada una de esas casillas tiene muchísima información, pues, ¿no? Y la desvinculación del jugador, la toma de decisión deportiva, porque ya no van a tomar más con el jugador, ejecutar la logística de operaciones de esta desvinculación, hay que comunicarlo, y un acompañamiento por salida, también mapear toda esta información, y así es un poco como se ve, son estos flujos, estos procesos que nos van contando dentro del club, y nosotros vamos diseñándoselo para posteriormente meterlo esto a un sistema y que puedan tenerlo a la mano. Y le damos el software, ¿no? Que es el Team Season Journey, donde alimentamos los tres departamentos. El jugador como un eje central, tenemos el team manager, el player care y el delegado de equipo, que se centraliza básicamente las funciones claves dentro de una plantilla deportiva que ya está conformada, como les digo, es cuando ya está cerrado el equipo, ahora con el equipo, aparte que hay un entrenamiento, una metodología y todo lo demás, estas cosas que necesita de operaciones para que funcione, nosotros se las diseñamos al club a la vez. Y en una primera etapa le presentamos una ficha del jugador donde puedan tener todo incorporado, todos los datos, el registro de actividades y patrocinios, el registro de convocatorias y el calendario del jugador. Con toda la información que nos dan, nosotros les damos en una primera etapa esta entrega donde le damos un demo, y el demo básicamente es así, ¿no? Donde tenemos al Deportivo Alavés y tenemos al primer equipo. Tenemos el primer equipo, podemos tener las plantillas, la plantilla Deportivo Alavés el B, el femenino, el juvenil, podemos tener el staff, tenemos un dashboard donde nosotros tenemos, por ejemplo, los próximos partidos, los próximos activación de patrocinios, el calendario, y lo más importante aquí un poco para ir centralizando toda la información del jugador. Por ejemplo, en el primer equipo tenemos a un futbolista que queremos nosotros ver sus datos personales. Tenemos los datos personales, tenemos la información familiar y el visado, tenemos, por ejemplo, el nombre del cónyuge, la información de los hijos, información deportiva, tenemos si es un delantero, el pie dominante, el dorsal, la agencia de representación,
si tiene agencia de medios, cuál es el player que era asignado, si tiene convocatoria a su selección nacional, por ejemplo. Podemos entrar al estado médico, subir archivos de una evaluación médica, tener su información de estatura, de peso, el tipo de cuerpo que tiene, el historial de lesiones a lo largo de su carrera, información que podemos compartir con el área médica, por ejemplo, y que hace esto que se vuelva algo muchísimo más difícil dentro del club. Tenemos Player Care y Bienestar, donde nosotros podemos ver si tiene una vivienda asignada, la dirección, tenemos evaluaciones psicológicas, se pueden subir archivos de información psicológica, tenemos temas de documentación y temas administrativos, y aquí, por ejemplo, como ustedes ven, es todo carga de archivos, ¿no? Para poder centralizar todo en un solo lugar. Y, por ejemplo, si alguien de el área de contabilidad o alguien de finanzas pide el contrato vigente del futbolista, nosotros podemos entrar a la ficha del jugador, por ejemplo, vamos a datos personales y vamos a ver, por ejemplo, que tiene documentación y entramos al contrato vigente del club. Los beneficios que le dan, oye, tiene equipamiento asignado, tiene partidos de liga, tiene entradas, Copa del Rey, esas son un poco las entradas que puede tener por competición. Oye, se les ha entregado cuántas entradas puede tener este futbolista para poder invitar a sus familiares. Oye, tiene 24, tiene 5, y le vamos a ir deduciendo de repente algún tipo de entradas a lo largo de la temporada, y eso también ayuda al área de marketing, al área de ticketing, saber, oye, ¿cuántas entradas disponibles tiene la plantilla? Oye, tiene 40 entradas, y esta información podemos acceder dentro de esta plataforma. Para el área de patrocinios, por ejemplo, ¿no? Entender cuál es el patrocinador de este futbolista. Oye, tiene un patrocinador puntual, tiene activaciones, observaciones. En el Player Care y Persona nosotros implementamos algo súper importante para el cuerpo técnico y para el staff, es saber el arquetipo del futbolista, un poco a través de encuestas, poder encontrar estos arquetipos y que puedan ellos identificar un poco el perfil del jugador. ¿Y por qué esto es importante? En estas entrevistas que nosotros teníamos con los clubes, nosotros detectábamos que a nivel de patrocinio, por ejemplo, no es lo mismo llevar a un futbolista que tenga cierto tipo de arquetipo a hacer una activación social de un hospital de niños, por ejemplo, porque probablemente si no llevas a la persona adecuada al hospital a visitar niños, tú podrías generar en este futbolista o en este deportista algún tipo de situación de bajón emocional que a lo largo de la semana pueda representar algún tipo de que vaya a bajar su rendimiento de cierta manera. Entonces, en un mundo tan competitivo, cualquier toma de decisión tan mínima como a qué futbolista llevamos a hacer una activación de patrocinio en el hospital de niños, o a quién lo llevamos a hacer una firma de autógrafo del nuevo lanzamiento de la camiseta, va a determinar considerablemente en que un futbolista pueda tener una mejor o una peor semana. Oye, ¿y cómo nosotros detectamos a quién llevamos a la firma de autógrafos en el lanzamiento de la camiseta, o a quién llevamos a hacer una actividad con niños enfermos en un hospital? Tenemos que cumplir como club de fútbol, como institución deportiva, con ambos, con la social y con la comercial. Pero ¿a quién llevamos? Vamos a ir a preguntar a cada futbolista, de repente lo ponemos en una situación de incomodidad, preguntarle, oye, ¿tú quieres ir a visitar a niños enfermos? Seguramente no te va a querer decir que no, o de repente él es la primera persona que sí quiero ir a hacer esto porque tengo este tema de vocación o me gusta hacerlo. Pero antes de estar haciendo esta pregunta uno por uno, se puede tener un control y se puede tomar una decisión muchísimo más acertada de qué perfil de futbolista puedes llevar a cada tipo de actividad. Y eso nosotros lo desarrollamos a través de los arquetipos y lo tenemos dentro de las fichas con estos informes para que cualquier persona del club, del staff, pueda con su usuario ingresar y hacer estas consultas, ¿no? Y esto le ayuda enormemente el trabajo de una manera muy significativa al área de patrocinios, al área de marketing, donde sin estar preguntando mucho pueden entrar y ver toda esta información. Y algo muy importante
es el tema del calendario, para que no se le complique el calendario a los jugadores y puedan ver, oye, cómo está su semana, cómo está su mes, y no se le pueda recargar de trabajo. Esto es un poco la primera entrega que le hemos hecho al club de la ficha del jugador, de lo que les estábamos explicando, que era básicamente la ficha del jugador por plantilla, el registro de actividades de patrocinio, el registro de convocatorias y el calendario general de ellos. Y básicamente esto es lo que tiene hoy por hoy TSJ. No sé si alguien tiene una pregunta, a alguien le gustaría saber en qué momento estamos, o qué tan Perfecto. difícil ha sido, o qué tan fácil. Sí, O si no se, definitivamente creo que o si no se ha entendido, Diego, ya me dirás para tú varios también. creo que ha sido un tema súper novedoso, que quizás para algunos, de hecho, pensaban que era un tema quizás incluso hasta ajeno a la realidad nacional. Yo me tuve que desconectar por unos minutos, José Martín, pero no sé si comentaste el caso también de que llevaste el player que era lo que es la selección nacional de fútbol. Sí, sí, por supuesto. O sea, como conversábamos, Diego, ¿no? En un mundo tan competitivo donde se necesita que cada detalle cuenta, el bienestar es fundamental para poder tener una plantilla deportiva que esté enfocada en el objetivo. Entonces, mientras menos distracciones tengan fuera del campo, esto va a ser muchísimo mejor para que su rendimiento sea el óptimo. Entonces, en Altas Soluciones, desde el inicio nosotros nos encargábamos de que, por ejemplo, que cada futbolista que llegase a la concentración nacional no pueda tener ningún tipo de distracción fuera, un tema familiar, un tema financiero, porque tiene que hacer un tema con los bancos, por ejemplo, o tiene una firma de un contrato, o tiene que firmar un crédito, o tiene que haber un tema de desembolso, o una transferencia a un familiar, y justo cuando viene a la selección, que tienen esas 2 semanas que pasan por Lima, no tengan que tener ningún tipo de distracción. Altas Soluciones les da este servicio, de que cuando ellos lleguen puedan tener todo gestionado en coordinación, en este caso con su agente, con ellos mismos o con la federación, ¿no? Para que lleguen, solamente entrenen, se concentren y por más que tengan un tema personal, administrativo, por ejemplo, oye, yo tengo que ir a Perú, yo tengo que sacar un permiso de trabajo en la Embajada de España, pero tengo concentración y tengo entrenamiento y tienes que sacar la cita con la embajada. Entonces son temas muy administrativos que pueden dar algún tipo de agobio al futbolista y lo pueden distraer. Nosotros nos encargábamos de hacer toda la gestión, toda la coordinación, para que cuando llegara el momento tengan la disponibilidad de que, oye, si tienen libre por la tarde, en coordinación con el cuerpo técnico, pueda recogerle una movilidad de la federación y los puedan llevar a la embajada, puedan llenar los documentos que necesitan y los puedan regresar a la concentración. Esta coordinación se hizo, por ejemplo, en la gestión de Gareca para Rusia 2018. Este comando técnico estaba muy metido en que ninguna distracción pueda afectar en la concentración y en el bienestar de la selección nacional, y que todo lo que pase fuera del campo, lo que se llama off-pitch, esté controlado al 100%. Buenísimo, buenísimo, José Martín. Igual le di un poquito tiempo al público. De ahí justo Piero Alexander comentaba genial y bien estructurado. Un poco lo que comentaba, ¿no? Suele ser poco tocado lo que implica el player care y en general cualquier tipo de gestión off the pitch, como lo comentabas, que es tan importante, ¿no? Todo lo que implica el back office, todo lo que implica estas gestiones que están fuera de la cancha, entre comillas, por así decirlo, finalmente repercute en lo que es la psicología del deportista. Es básicamente manejar la mayor cantidad de variables posibles o tenerlas controladas para que el deportista cuando llegue el momento de performar lo haga de la mejor manera, ¿no? Porque finalmente hay muchas variables más allá de las físicas o lo que implica su entrenamiento que intervienen, ¿no? Hay mucho tema psicológico, cómo está su situación actualmente a nivel personal, a nivel familiar, entre otros, ¿no?
Perfecto, he dado tiempo como para que haya una pregunta. Abraham Montero dice lo siguiente, después de un diagnóstico de las necesidades del club, ¿cuánto demora su implementación? Gracias por la pregunta, Abraham. Mira, en nuestro caso, nosotros hicimos, bueno, no sé si el diagnóstico, porque el diagnóstico nosotros íbamos trabajando de la mano durante estos 4 meses que tuvimos de reuniones, por ejemplo, 16 reuniones en 4 meses. Entonces, nosotros vamos haciendo el diseño y a la vez nuestra estructura era al inicio de la semana tener una reunión donde ellos nos contaban un poco cómo hacían las cosas y esa misma semana nosotros estábamos diagnosticando un poco el escenario. Era bastante dinámico para que después de los 4 meses nosotros podamos ya tener, digamos, la implementación y el diagnóstico casi hecho. Pero a modo de, oye, ¿cuándo lo puedo yo estar usando? Va a depender un poco de cuánta gente tú vayas a contratar. En nuestro caso, como el Alavés, nosotros nos hemos demorado un mes después de que ellos nos dan toda la información, hacemos todo el modelado para que ellos ya puedan usar la herramienta. Es 4 semanas más donde ellos ya tienen, digamos, el software para poderlo comenzar a usar. Es básicamente eso, ¿no? Un proceso, digamos, de medio año, donde hacemos todo el modelado, todo el diagnóstico y la implementación del software en sí. Buenísimo, José Martín, gracias por la respuesta. A ver, ¿alguien más tiene alguna consulta? Justo te agradece ahí, Abraham, No, por el gracias a chat. ti. Sí, sí, Una, sí. una de las cosas que es interesante aquí, que cuando a veces lo converso, Diego, con personas de que dice, oye, pero ¿por qué no la representación? ¿No? Oye, pero eso no lo hace el representante, por ejemplo. Esa es una pregunta que siempre te dicen. Es importante lo que decía un poco a lo largo de la charla, estar viendo donde estos espacios que no están tomados dentro del fútbol o del deporte, porque si nosotros vemos mucho tráfico o mucha competencia dentro de, oye, hay mucha representación, todo el mundo quiere ser representante de futbolista. Oye, pero yo también quiero trabajar en el fútbol porque a mí me apasiona y yo quiero trabajar en el fútbol. Oye, pero estos representantes, ¿qué necesitan para poder hacer su trabajo más eficiente? Era un poco lo que yo me hacía esta pregunta, ¿no? A mí me apasionaba el fútbol, yo tenía una experiencia en banca y seguros, entonces yo decía, oye, yo quiero trabajar en el fútbol, pero de repente a nivel contactos o a nivel experiencia no me da para poder ser representante de futbolistas o no tengo el capital. Pero ¿qué necesitan los representantes para poder trabajar mejor? Y ahí era cuando un poco se comienza a investigar, comienzas a observar. Hay que ser muy observador y estar investigando qué es lo que realmente pasa dentro del sector de nuestro interés, ¿no? A mí el fútbol es siempre de toda la vida, ha sido algo que siempre me ha interesado y siempre he querido trabajar dentro del fútbol y buscaba, oye, y si yo mis conocimientos de banca, de seguros, le ofrezco a los agentes para que puedan darle un servicio adicional a sus representados y de esta manera comienza a crearse altas soluciones, ¿no? Buscando estos espacios que no están tomados por nadie. Entonces era un poco lo que les planteaba a los asistentes a esta charla, ¿no? Y que además con la formación, obviamente, uno va a entender este ecosistema y decir, oye, pero yo tengo esta habilidad y yo creo que nadie está haciendo esto en la industria deportiva o en el fútbol. De repente yo puedo ofrecer este servicio que nos está dando porque a nadie le interesa o porque nadie lo ha visto y comenzar a ir probando esos espacios que creemos no está tomado por nadie. Perfecto, perfecto, José Martín. Sí, y de hecho creo que has tocado un punto importantísimo y creo que eh, no sé si la palabra les afecta a todos, ¿no? Pero es algo que es importante tener en cuenta, ¿no? Más allá de que efectivamente hay limitaciones dentro del sector deportivo, dentro del fútbol en general, ¿no? En cuanto a oportunidades laborales que pueden surgir, que tiene que ver justamente con un sector que está en crecimiento, pero todavía es pequeño. Entonces, difícilmente una oportunidad laboral va a surgir, no sé, en una bolsa de trabajo por el estilo, sino va a ser mucho también de tener contactos. Y si es que uno empieza y no tiene una relación previa con el deporte, no ha sido exdeportista o no ha tenido un vínculo tan cercano como el deporte al principio,
le va a ser complicado el poder ingresar. Entonces, una alternativa es justamente ver formas en las cuales tener estos espacios, como por ejemplo esta charla, ¿no? Como también ingresar a especializaciones o cursos como el que tenemos nosotros, que les permiten, además de la parte teórica y práctica, tener contactos que les permitan agilizar este proceso para insertarse laboralmente. Pero también hay otra vía, que no es otra vía, sino es, de hecho, una vía que siempre recomendamos en gestión deportiva, que es emprender, ¿no? A veces en un sector que tiene tantas oportunidades, más que decir problemas, más oportunidades para poder desarrollar soluciones, a veces nos enfocamos mucho en el sector que todavía es pequeño, pero no nos enfocamos en todo lo que hay por hacer y justamente ahí es donde surgen estas ideas de emprendimiento que nosotros podríamos tomar a raíz de una investigación, ¿no? Hay un proceso justamente de emprendimiento que se ve mucho en la diplomatura de gestión deportiva, pero en general en marketing y patrocinio deportivo también vemos un poco eso en el sentido de que hacemos una investigación de mercado y a partir de ver esas necesidades y deseos vamos desarrollando una solución, ya sea un producto o servicio deportivo, ¿no? Entonces, solo quería tomar estos minutos para resaltar un poco lo que dijiste y resaltar la figura del emprendimiento para poder nosotros tener una oportunidad laboral en el deporte a raíz de que la creamos, ¿no? Porque hay muchas, respecto a otros sectores, en el deporte es, no digo más sencillo, porque no es así, nunca es sencillo emprender, pero sí hay muchas más oportunidades visibles en las que uno, si encuentra esa oportunidad, va a poder tener posibilidades para poder desarrollarse y crecer, ¿no? Y ya están en el deporte y siendo emprendedores deportivos, efectivamente, ¿no? Correcto, Neisser, Diego. sí, Sí, una pregunta por ahí me parece. sí, Neisser Malca. Pregunta lo siguiente, ¿ustedes tienen que estar a diario qué pasa, viendo qué pasa con el jugador o eventos, o es el club que llena todo el software? Ya, esa pregunta es buenísima porque era un poco al momento de ya, oye, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Firmamos y todo lo demás? Esta parte, nosotros estamos dando una solución para darte más trabajo o para quitarte trabajo. Porque si yo te voy a dar un software y encima tú lo tienes que llenar y se te complica y de repente esto va a ser un problema en vez de una solución. Entonces, Neisser, lo que nosotros hicimos fue darle dentro de nuestros servicios, oye, tú adquieres el software y nosotros vamos a hacer un soporte vamos a eh, capacitar a las personas que van a tener el uso del software, a todos los usuarios que tú necesites, y nosotros vamos a llenar contigo este software. Era un servicio adicional que estamos brindando porque entendimos que nosotros no podíamos dar más trabajo de lo que ya tenían. Tienen poco tiempo, no tienen muchas habilidades en muchos casos de llenado de herramientas, entonces nosotros no vamos a poder decirle, oye, toma tu plantilla en cero y llénala, porque eso iba a ser un problema. Entonces dentro del servicio fuimos, nosotros te vamos a implementar, te vamos a instalar el software, además nosotros te vamos a dar formación para que todos los usuarios puedan entender que esto es muy sencillo y vamos a hacer el llenado de todas estas casillas para que no tengas ningún problema de, oye, qué difícil es esto, no lo he podido hacer, no tengo tiempo. Entonces hay un proceso de más o menos un modelado de 15 días donde ellos nos pasan toda la información en bruto, nos pueden pasar la información en notas de voz, en WhatsApp, en mails, y nosotros llenamos toda la información para que ellos lo tengan listo para usar. Buenísimo, buenísimo, José Martín. De hecho, no sé si queda alguna pregunta adicional. Creo que ha sido también una oportunidad para poder resaltar y ver. Porque justo conversábamos un poco con José Martín, ¿no? Cómo, digamos, darle forma a la charla dentro de lo que es el marco de el programa de marketing y patrocinio deportivo. Lo vimos con el desarrollo de productos deportivos, pero ya ahora incluso en la misma charla le hemos dado una vuelta también como para poder exponer lo importante que es emprender, ¿no? Oye, Ver oportunidades dentro del fútbol. sí, sí, Diego, y algo que tú decías que es súper valioso, porque veo que tienen el grupo de WhatsApp y todo lo demás, ¿no? Es tirar mucho de los contactos. Y los contactos no es tener a alguien en una posición decisiva, sino contactos somos todos nosotros, o sea, los compañeros, Diego, yo, siempre estar aportando valor, haciendo algún comentario,
utilizar nuestro networking de manera eficiente, esos espacios, estos cursos, esos talleres, van a ayudar para no solamente encontrar esta oportunidad, sino darnos cuenta de que de repente, oye, yo puedo hacer eso que está necesitando en la industria, porque nos encontramos con alguien que ya está trabajando o alguien que ha puesto un emprendimiento y que le falta algo que nosotros podemos aportar. Entonces, esa generación de valor dentro de la industria deportiva es clave. Entonces, a esto voy. Si es que, por ejemplo, ustedes están interesados en saber algo más de altas soluciones, de TCJ, me pueden agregar a LinkedIn, hacerme una consulta, y son esos espacios, y no solamente conmigo, sino con los demás docentes. Oye, no se queden solamente con el taller, no se queden solamente con el curso y la formación, sino busquen un poco más allá. Eso es algo que yo, por ejemplo, lo vengo haciendo. O sea, migrar para mí, irme de Lima, que ya tenía un poco ya construido altas soluciones y ya me conocía la industria del fútbol, venir y empezar desde cero en España para poder lograr esto ha sido porque he tenido que construir mi networking desde cero, ¿no? Y no he tenido que buscar al director deportivo, sino compañeros del máster, profesores, y de menos a más ir construyendo una base de datos sólida donde te puedan echar la mano cuando sea necesario. Perfecto, no, tal cual, tal cual. Espero que ahí el equipo de audiovisuales en gestión deportiva PUC tome este clip, porque creo que va a ser súper importante, no solo en esta charla, sino también para quienes están en la comunidad en Instagram y YouTube y puedan ver algo que es, o sea, hemos visto una realidad, un caso real, puede ser tuyo, puede ser también mío, José Martín, de alguien que quiere entrar al deporte. De hecho, a mí también me gusta mucho el fútbol, pero la vida también me llevó por muchos lados, ahora en la PUC, ¿no? Pero también en su momento tuve un paso por natación, ahora también estoy trabajando un poco más ligado a lo que es atletismo, running. Entonces, eh, sabremos de que finalmente, sea el deporte que sea, hay muchas cosas que tranquilamente se pueden aplicar a fútbol, o sea, el ticketing, patrocinios, venta de merchandising, desarrollo de productos deportivos. eh, Hay muchos procesos que a veces uno está perfecto que uno tenga el objetivo claro de ir hacia un deporte, a veces también un camino interesante, un camino hasta más factible es por ahí ver algún otro deporte, ver otra institución que te permita tener esa experiencia tal de que luego lo puedas aplicar al fútbol, que seguramente, y de hecho justo hoy hicimos una publicación con una encuesta, ¿no? Más que una encuesta, una publicación por el Día del Emoji, en el que todos pedimos que todos pongan un emoji del deporte que practican o que más les gusta, y todos, habían muchos casos de que ponían la pelota de fútbol. Entonces, quienes quieran ingresar al fútbol, a trabajar en el fútbol, está perfecto que tengan ese objetivo. Eh, También han visto y van a ver seguramente en muchos casos, en muchos círculos, de que es súper competitivo, ¿no? El mercado dentro del fútbol como tal. Entonces, creo que una alternativa también interesante es que vean otras oportunidades, y aquí en Gestión Deportiva PUC, que es una alternativa totalmente polideportiva, creo que le damos muchas oportunidades para ello. José Martín, ha sido un gusto tenerte por aquí. Gracias por la charla que nos has dado el día de hoy. Esta charla está siendo grabada y va a subirse en nuestro canal de YouTube para quienes quieran volver a verla. Vamos a también promocionarla por nuestro grupo de WhatsApp. Pero nada, quiero agradecerte por tu tiempo y no sé si tienes unas palabras finales ya para cerrar esta sección de la sesión. No, nada, Diego, agradecerte, motivarlos a ustedes, chicos. Como bien dice Diego, yo, por ejemplo, apasionado 100% del fútbol, enfocado en trabajar en el fútbol, pero cuando he llegado a España, a Barcelona, para introducirme a la industria deportiva, he comenzado por la triatlón con Ironman, por ejemplo, ¿no? Y que esto me lleve de alguna otra manera a lo que estoy haciendo ahora, conociendo un poco el ecosistema. Y nada, el fútbol y el deporte en general está muy poco profesionalizado, entonces hay oportunidades enormes para poderle dar muchos servicios, va a haber muchas oportunidades, se vienen también los Panamericanos en 2 años, hay una revolución a nivel global y el Perú no es ajeno a ello. Y insisto, ¿no? La formación, hay que formarse, hay que construir un networking que aporte mucho valor y estos espacios son claves para ello. Perfecto, perfecto, José Martín. Ha sido muy amable, gracias por tu tiempo.